Entonces vamos a entrar en materia, vamos a acomodar aquí el cuaderno. Nosotros ya, sí. Más o menos hemos estado hablando de los transistores, ¿verdad? Los transistores bipolares, BJT. Bueno, ahora sí, pues vamos a ver cómo trabajan o qué tal trabajan. Y este circuito pues lo vamos a plantear, pero ya con números. Nosotros vamos a tener siempre asociado a un transistor resistores, ¿sí? Este resistor va a conectarse a lo que llamamos nosotros la base. Aquí le ponemos una B. De aquí sale el colector y de aquí sale el emisor. Si nosotros observamos, vemos aquí bien el diagramita que estamos haciendo. Pues nos damos cuenta que el transistor es un dispositivo de 3 terminales. La otra terminal, que es el emisor, el colector, perdón, va a tener asociada una resistencia de colector. Aquí vamos a tener, esta flechita nos dice que es el voltaje VCC, así le vamos a llamar, VCC. Este va a ser la entrada, que sería el voltaje de entrada aquí del transistor, y el emisor lo vamos a poner a tierra, ¿sí? ¿Sí? Entonces, este circuito del transistor le vamos a llamar circuito de polarización básico. Circuito de polarización. Son las condiciones básicas para que un transistor trabaje, ¿correcto? ¿Cuáles van a ser? Pues contar con una resistencia de base, contar con una resistencia de colector, conocer al transistor, que en este caso va a ser un BC547 con letra A. Más o menos el beta en estos transistores es aproximado a 150. ¿Sí? Es un factor de amplificación pues bastante alto. ¿Sí? Es bastante alto. ¿Sí alcanzan a ver bien todo esto? El diagramita. Ok. Sí, profe. Perfecto. Entonces, sí se escucha. Tenemos aquí. Perdón, sí se ve. El voltaje de emisor, la resistencia, voltaje de entrada, perdón, resistencia de base, resistencia de colector y voltaje de polarización del colector. Entonces vamos a dividir este circuito de polarización en 2 circuitos. Vamos a trabajar primero con el circuito de entrada. Entonces aquí vamos a poner circuito de entrada, circuito de entrada, ¿sí? Vamos a suponer que por aquí va a entrar una señal de 5 volts, ¿sí? ¿Vale? 5 volts. Entonces, el circuito de entrada se convierte en lo siguiente. Y aquí voy a tener un positivo, un negativo, un positivo, un negativo, y vamos a manejar 5 volts. Por eso es importante contar con una fuente de voltaje variable, ¿sí? Es bien importante para hacer ya estos experimentos. Entonces aquí vamos a tener nuestra resistencia de base, RB, ¿sí? Este es el punto B, voltaje de entrada, y aquí vamos a tener la juntura de base a emisor. Y aquí vamos a tener, ¿quién? Tierra, ¿verdad? El negativo va a tierra. Entonces esto es tierra, aquí, ¿sí? Y esto le vamos a llamar circuito de entrada del transistor a todo esto. ¿Correcto? Hasta acá no hay ninguna pregunta, ninguna duda, alguna aclaración, algo que no coincida. No, ninguna, Inge.
bien. Que lo vean así medio raro, No, Inge. medio así, medio extraño, que me digan, no, profe, es que eso no va. Ok, hasta ahorita va todo bien, muy bien. Eso me da gusto. Ok, entonces, vamos a ponerle números. Y la primera condición en el circuito de entrada, pues, aunque lo veamos así, es que la primera condición para que trabaje el transistor es que el voltaje de base a emisor debe de ser mayor o igual a ¿cuánto? A 0.7 volts. Esta es la primera condición para que un transistor trabaje. Sin este voltaje, ningún transistor BJT va a trabajar. ¿Sale? Entonces, lo primero que vamos a revisar en una reparación en donde intervengan transistores es precisamente que exista el voltaje de base a emisor. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener la primer juntura, o sea, el primer diodo, no sé si recuerdan, que debe de estar polarizado directamente, ¿sí? Y al estar polarizado directamente, el diodo de entrada, el transistor ya está capacitado para comenzar a trabajar, ¿sí? Si no hay esta condición, los transistores no trabajan, o sea, no funcionan, no accionan, no van a trabajar, ¿sí? Entonces, la primera condición para que un transistor trabaje es que de base a emisor tenga ya una caída de tensión mayor o igual a 0.7 volts. Entonces, yo voy a considerar esta situación. Mínimo debo de tener 0.7 volts para trabajar, ¿sí? Es como cualquier persona. ¿Qué hacemos para comenzar a trabajar durante el día? Nos paramos y nos vamos a desayunar, ¿verdad? Bueno, el desayuno o la base para que el transistor trabaje es que de base a emisor tengamos 0.7 volts. Sin este voltaje no hay forma que un transistor trabaje. Entonces, cuando dudemos de un transistor en un circuito, lo primero que debemos de checar, obviamente polarizado el transistor, trabajando en vivo, debemos de verificar que exista el voltaje de 0.7 volts en estos puntos. ¿Sale? ¿Correcto? Y para eso, pues debe de haber un voltaje de alimentación temporal o constante en ese transistor. ¿Sí? Entonces vamos a analizar esta malla, esta pequeña mallita, ¿sí? Y vamos a aplicar la ley que ya conocemos de Kirchhoff de voltajes, porque ya nosotros conocemos esto, ¿sí? Donde nos dice que voltaje de entrada es igual a la suma de las caídas de tensión en el circuito. ¿Cuáles son las sumas cuáles son las caídas de tensión en el circuito? Voltaje en la resistencia de base más el voltaje de base a emisor. Yo debo de conocer o conozco este parámetro y también este otro, puesto que lo estamos planteando aquí en esta parte. ¿Correcto? Entonces, voy a sustituir. Tengo aquí 5 volts igual a voltaje en la resistencia de base más 0.7. ¿Qué hago para sustituir voltaje en la resistencia de base? Voltaje en la resistencia de base es igual a 5 volts menos 0.7, nos da 4.3 volts. ¿Correcto? Hasta ahorita hay alguna pregunta, alguna duda. Ya resolvimos que tenemos aquí 4.3 más 0.7 nos da 5 volts. ¿Sí? La ley de conservación de la energía. La energía y la materia no se crean ni se destruye, solo se transforma.
y si entran 5 volts, salen y se reparten 5 volts, ¿correcto? Entonces tengo ya la ley de Kirchhoff de voltaje aplicada, ¿sí? Bueno, ahora yo ya puedo conocer la corriente en toda esta mallita, ¿sí? Puedo conocer la corriente en esta mallita. Si yo planteo una resistencia de base de 4700 ohms, ¿sí? Entonces, la corriente de base debe de ser pequeña, ¿sí? Debo de tener entonces en la base una resistencia relativamente alta, ¿sí? La corriente de base es igual a voltaje en la resistencia de base sobre la resistencia de base, ¿correcto? Entonces, mi corriente de base va a ser 4.3 volts entre 4700 ohms. Vamos a calcularlo, ¿sí? Tomamos nuestra calculadora, en este caso es el celular. Permítanme. .0091488936. A ver, un segundito, porque lo tengo que verificar aquí. 4.3 entre 4700. Exacto, salen un montón de ceros, ¿verdad? Sale 0.00091 amperes. ¿Por qué? Porque estamos operando volts entre amperes, entre ohms, volts entre ohms nos dan amperes, ¿sí? Entonces, hacemos nuestra conversión y nos queda 910 microamperes. ¿Están de acuerdo? O 0.91 miliamperes. O sea, no tenemos más que casi un miliamper por esta resistencia alta, ¿sí? Y por esta polarización. Entonces, por este circuito circulan, en este caso, 0.9 miliamperes, ¿sí? O sea, apenas casi un miliamper. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Alguna No. pregunta, duda, aclaración? Ok. Entonces, ya tenemos analizado el circuito de polarización de la entrada del transistor. Vamos a analizar el circuito de salida. ¿De qué se compone nuestro circuito de salida? Ok. Nuestro circuito de salida se va a comportar así. Vamos a colocar bien esto. Y nuestro circuito de salida, bueno, tenemos nuestro circuito así de polarización de este transistor. Ya le colocamos los valores, ¿verdad? Que hemos obtenido. Esto es tierra. Aquí es el voltaje de entrada, 5 volts. La resistencia de bases de 4700 ohms. Según el código de colores es amarillo, violeta, rojo, ¿verdad? Y ahora vamos a dimensionar esto de acá, la resistencia de colector. Y pues nuestro VCC lo vamos a plantear como de 12 volts. ¿Sí? Acuérdense que el voltaje, muchas de las veces, el voltaje de entrada es menor al voltaje de colector, ¿sí? Nada más que aquí el colector, como es un transistor tipo NPN, aquí yo le estoy metiendo voltaje positivo. Eso es algo que deben de tomar muy en cuenta. Cuando tengamos transistores NPN, el colector es negativo
y por lo tanto le tengo que meter un voltaje inverso, que en este caso sería positivo, de 12 volts. Un voltaje sensiblemente mayor al voltaje del diodo de entrada. ¿Eso queda claro, jóvenes? Son trucos básicos para comprender a los transistores. Sí vienen en los libros, pero yo ya se los estoy dando muy desglosados. ¿Sale? Entonces el circuito de salida se compone precisamente... Perdón, Inge, disculpe que lo interrumpa, no le entendí a lo último que dijo, se escuchó entrecortado. Ah, ok, perfecto. Entonces vamos a manejar esta situación. Tengo un transistor NPN. ¿Por qué? Porque la flecha aquí no penetra, ¿verdad? No penetra la flecha. Es un transistor BC 547, ya lo vimos en el datasheet, que es un transistor NPN. El emisor es negativo, la base es positiva y el colector es negativo. La segunda condición para que un transistor funcione es que el diodo de salida, donde está el colector, en este caso esta parte de aquí, este colector sea polarizado inversamente. Si el colector es negativo, entonces para polarizar negativamente al colector, pues hay que polarizarlo inversamente con un positivo aquí en la fuente de alimentación. Eso les haría pensar que en un transistor PNP, pues la fuente aquí, en lugar de ser positiva, sería más negativa que esta de acá. ¿Sale? Entonces, es más positivo el colector que la misma base, si lo están observando. El colector va a un potencial de 12 volts positivos, mientras que la base simplemente va a 5 volts. ¿Sale? Entonces, para que funcione el transistor, el diodo de entrada se polariza directamente, como lo vimos hace rato, ¿sí? Base positiva, y el emisor va al negativo, más negativo, que es la tierra, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí, ¿se escuchó bien? ¿Correcto? ¿Sin dudas? Sin que, sí, Perfecto. no, ninguna, gracias. Ok, entonces el colector debe de ser positivo en el caso del transistor NPN. Esos son los tips más importantes para poder polarizar un transistor. Si ustedes entienden cómo funciona el transistor, van a entender cómo funciona un SCR y a su vez van a poder entender cómo funciona un TRIAC y cómo funciona un MOSFET y cómo funciona un JFET o un IGBT, ¿sí? Entonces, ahorita estamos viendo cómo se polariza el transistor, pero en su salida. Entonces vamos a polarizarlo. Vamos a tener nuestra resistencia de salida aquí, RC. Vamos a tener esta parte, que es el voltaje de colector emisor. Esta es tierra. Entonces, por lo tanto, aquí vamos a tener potencial positivo, negativo, positivo, negativo, de 12 volts. 12 volts, ok. Esto es la representación de esto, ¿sí? Así se presenta en los manuales, como acabamos de ver, en los libros, en Boylestad, en todos los libros de electrónica, Malvino, Boylestad, Robinson, Bester Robinson, los que tengo ahorita en mente, pues lo manejan así, ¿no? Todos los diagramas, todos los planos electrónicos así. Y en análisis así, ¿sale? Salida. Este es colector y este es emisor. En el caso de aquí vamos a tener un voltaje que llamamos voltaje de colector emisor. Ese voltaje de colector emisor hay que tener mucho cuidado, pero este voltaje de colector emisor suele ser cuando el transistor trabaje de 0.1 volt. ¿Sí? Ese es el voltaje propuesto para voltaje de colector emisor, ¿correcto? Entonces aquí yo ya tengo 0.1 volt. ¿Qué carga pretendo mover con la corriente de colector? Aquí la corriente va a ser la corriente de colector. Bueno, si el beta del transistor es de 150, como lo hemos planteado, HFE, ¿sí?
es de 150 o beta es de 150, es lo mismo, ¿sí? Entonces tenemos esto, que si comparo la corriente de colector sobre la corriente de base, vamos a obtener el beta. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, la corriente de colector es igual a beta veces la corriente de base, ¿sí? Entonces, si yo tengo una corriente de base de 0.91 miliamperes, entonces lo multiplico por 150 aproximadamente. Esto me va a dar lugar a ¿cuánto? 150 por 0.91. Vamos a operarlo. Para eso los celulares, pues ya contamos con, ya los teléfonos ya traen una aplicación que es muy práctica, por 150. Y tenemos aquí 0.137 amperes. Perdón, 150 por 0.91 miliamperes. 0.91 miliamperes. A ver. Estoy en microamperes, perdón, perdí la brújula. A ver, son en miliamperes, vamos a trabajar en miliamperes. Bueno, en este caso sería el resultado en amperes, perdón, y nos da 137 miliamperes, ¿sí? Es el crecimiento que queremos que tenga. 137 miliamperes ya me van a servir, por ejemplo, para mover una bobina, bueno, excitar una bobina de un relevador para encender un sistema, una electroválvula o un motorcito. De hecho, este circuito lo vamos a armar, Pues esto no es teórico, esto es práctico y lo vamos a armar en otra ocasión, ¿sí? Y los vamos a probar, todos estos valores los vamos a medir y a probar. Ok, hasta ahorita hay alguna pregunta. Yo ya tengo entonces el valor de mi caída de tensión. Me falta calcular el valor de la resistencia para obtener esta corriente. Entonces, el voltaje en la resistencia de colector va a ser igual a 12 volts menos 0.1 volt. Nos va a dar prácticamente 11.9. Por lo tanto, corriente en la resistencia de colector es igual a 137 miliamperes. Si aplicamos la ley de Ohm, corriente en la resistencia de colector es igual a voltaje en la resistencia de colector entre resistencia de colector. La resistencia de colector solita entonces se queda así, 11.9, que es precisamente el voltaje en la resistencia de colector entre la corriente de colector, que sería 137 por 10 a la menos 3. ¿Esto a qué da lugar? A ver, 11.9 y entre 137. Vamos a operarlo. 100 es 11.9 entre 137. ¿Ok? Entonces nos queda, esto es igual a 0.08 por 10 a la 3. Esto nos da una resistencia pequeña, 86 ohms. ¿Sí? Aproximadamente. ¿Sale? Entonces, ya tenemos aquí el valor. Vamos a manejarlo de 100 ohms. ¿Sí? O puede ser de 82 ohms, el valor comercial. Son los valores comerciales más cercanos. ¿Sí? Entonces, ya tenemos nuestro circuito armado de polarización del transistor. Así se polariza un transistor, jóvenes. Inge, y para hacer, por ejemplo, la polarización directa.
Al final, a ver, nos queda un circuito así, ya con valores, miren, y lo van a armar. Tengo un circuito con una resistencia de 4700. Tengo aquí el transistor. Los valores obviamente van a variar porque el beta del transistor lo estamos planteando. Este sí es teórico de 150. Pero es muy común ese valor cuando es un transistor con letra A. Aquí la resistencia es de 82 ohms. Aquí la alimentación de cuánto va a ser, de 12 volts. Este es tierra. Y aquí la alimentación de entrada, bueno, la señal de entrada puede ser una señal cuadrada, ¿sí? Que sea de 5 volts, una TTL, 5 volts. Entonces ya tenemos este sistema de transistor polarizado. Y está polarizado el transistor, polarizado. ¿Sí? Entonces ya tenemos este transistor completo. Ya tenemos las fuentes de alimentación, ya está listo para trabajar, vaya. Ya es un transistor que va a trabajar, que va a amplificar la corriente. ¿Cuál corriente? Bueno, la de 0.91 miliamperes. Y aquí ya vamos a tener 137 miliamperes. O sea, nosotros vamos a poder medir esto, ¿sí? Eso sería la próxima clase.